Actualmente estamos cruzando por un momento muy importante en la historia de América Latina y también en la historia mundial. Estamos en el escenario en el cual nos debatimos entre la profundización de la democracia y la construcción de gobiernos autoritarios. Es ahora más necesario que nunca tener una reflexión acerca de las constituciones políticas, las cuales garantizan que respetemos nuestros grandes pactos colectivos. Es un placer darles la bienvenida a este espacio educativo y cultural, como siempre esperando poder aportar a la profundización de conocimientos en torno a las ciencias sociales. Hoy hablaremos acerca de la Constitución Política de Colombia del año 1991. Daremos un pequeño vistazo a la Carta Magna colombiana, analizando su filosofía, su estructura y su aplicación. Sean bienvenidos. La Constitución Política Colombiana de 1991 es fundamental dentro de la historia internacional de las constituciones, puesto que es una constitución que va más adelante que las demás constituciones en muchas partes del mundo. Va más adelante porque no solo quiere garantizar el Estado de Derecho, no solo se quiere garantizar la situación en la cual se defienden los derechos humanos y las libertades individuales, sino que además, con el concepto del Estado Social de Derecho, se desea garantizar las condiciones materiales que hacen posible el goce y el disfrute de los derechos políticos. Si proclamamos el derecho a la vida, es necesario contar con un sistema de salud que pueda garantizar este derecho a la vida. Si hablamos del derecho a la libertad, necesitamos de generar condiciones para lograr el desarrollo de la libertad de los individuos, por ejemplo, garantizando los sistemas educativos. Y si hablamos de la dignidad humana, necesitamos construir sistemas que efectivamente garanticen la dignidad humana, como los sistemas de seguridad social y los sistemas de protección laboral. Entonces, aquí identificamos una filosofía. La filosofía de la Constitución Política de 1991 consiste en el reconocimiento de los derechos humanos y la construcción de garantías verdaderas y reales para que estos derechos humanos sean una realidad y sean cotidianos en la existencia de los ciudadanos colombianos. La sociedad colombiana, a partir del año de 1991, ha comenzado su apuesta por un proyecto de sociedad, la sociedad del Estado Social de Derecho. Para lograr cumplir este objetivo es necesario contar con una organización y con un programa de acción. Por esa razón, la Constitución Política, además de tener una filosofía, tiene una estructura. Esta estructura la podemos dividir en dos dimensiones. Por un lado tenemos una constitución de los derechos y por otro lado tenemos una constitución para el orden y la administración. Cuando hablamos de la constitución de los derechos, nos referimos a lo estipulado a partir del título segundo hasta el título cuarto de la Constitución Política. Hablamos del desarrollo de los derechos individuales fundamentales, de los derechos sociales y económicos y de los derechos colectivos y del ambiente. 3 generaciones de derechos humanos. En la generación de los derechos individuales y políticos observamos que se ha redactado
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en la Constitución Política de Colombia. Pero para ir más allá, para no solamente reconocer los derechos de los individuos, sino generar las condiciones de sociedad para profundizar esos derechos, surgen los derechos sociales y económicos y los derechos colectivos y del ambiente. Cuando hablamos de los derechos sociales y colectivos, hablamos de las relaciones humanas necesarias para que se cumplan los propósitos individuales y políticos. Derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la salud, derecho a la educación, serán derechos que aparecen en esta sección. No solo necesitamos el reconocimiento de los derechos de los hombres, necesitamos una sociedad que verdaderamente haga posible estos derechos para todos los hombres y mujeres de la nación colombiana. Y luego de eso es necesario entender que nuestro país debe ser un país sostenible. Por eso se reconocen los derechos ambientales y colectivos. Necesitamos proteger nuestros patrimonios naturales y culturales para que la nación colombiana sea un proyecto sostenible del presente hacia el futuro y podamos mirar con esperanza el porvenir. Por eso hablamos entonces de una constitución de los derechos. Pero esta constitución de los derechos debe estar acompañada de una organización administrativa. Aquí es donde se configura la identidad del Estado colombiano. A partir del título quinto y hasta el título 12º de la Constitución, se construyen los rasgos que nos permiten identificar la organización del Estado colombiano. Organización del Poder Ejecutivo, organización del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de los órganos de control y de los órganos autónomos, más el Consejo Nacional Electoral. Ahí identificamos las diferentes facultades y los diferentes atributos de los poderes públicos que permiten el sostenimiento del Estado colombiano. En el Poder Ejecutivo, entonces, podemos observar cómo hay una organización dirigida por el presidente, seguida por los ministros y después de ministros y presidentes organizadas en las diferentes instituciones de la nación. Es importante recordar que el Poder Ejecutivo es el poder de tomar acción. En esta sección de la Constitución estamos identificando la manera en la que el Estado colombiano actúa, maneja los recursos y dirige a la nación. A este poder lo acompañan el poder legislativo, el poder de construir leyes por parte del Congreso, dividido en Cámara de Representantes y Senado, y el poder de juzgamiento, el poder del desarrollo de la justicia por parte de los jueces de la República, dirigidos por las altas cortes. Hasta aquí tenemos un sistema democrático convencional, pero vamos algunos pasos más allá cuando reconocemos la existencia de organismos de control como la Procuraduría y como la Defensoría del Pueblo. Aquí entonces tenemos un cuarto poder, el poder que controla a los otros poderes en favor de los ciudadanos. Encontramos aquí a grandes rasgos la estructura de la nación y del Estado colombiano, y así podemos identificar la estructura de la Constitución política. Por último, es importante hablar de la aplicación de la Constitución política. En este sentido, se pueden decir muchas cosas, pero para poder dar una visión inicial es importante pensar en que la Constitución política tiene tres objetivos: la profundización de la democracia, la promoción de la paz y la garantía de los derechos humanos. Se profundiza la democracia estimulando mecanismos de participación. Se estimulan mecanismos como el voto popular, el plebiscito, el referendo,
la revocatoria de mandato, el cabildo abierto. ¿Por qué? Porque no queremos un sistema político en donde solo tengamos el derecho a elegir nuestros verdugos cada 4 años. Deseamos un sistema político donde verdaderamente estén representados los intereses y estén representadas las actividades de la ciudadanía. Queremos una constitución que permita la ciudadanía activa, que permita la participación. Cuando hablamos de la promoción de la paz, tenemos que entender que la Constitución Política de 1991 responde a un contexto de violencia bastante profundo, un contexto de violencia que se vivió en los años 80 en uno de los peores momentos de la delincuencia y del crimen en la nación colombiana, la confluencia de poderes narcotraficantes con organizaciones políticas en conflicto como guerrilleros y paramilitares. La Constitución Política trata de reconciliar a la nación. Por eso, uno de sus grandes objetivos, puede que el objetivo más importante, sea el logro del desarrollo de la paz en el país. Un ejemplo de cómo desarrollar la paz en el país es la transformación de nuestro sentido de justicia. Por ejemplo, hablamos de mecanismos de resolución de conflictos. Normalmente, cuando hablamos de justicia, las personas asocian la justicia al castigo. La Constitución Política de Colombia no desea pensar en la justicia como una herramienta de castigo, sino que quiere pensar en la justicia como una herramienta de reconciliación. Por esa razón, se utilizan mecanismos de resolución de conflictos tales como el arbitraje o como la mediación. Y un último objetivo de la Constitución Política es el objetivo, y uno de los más grandes y profundos objetivos, de la protección de los derechos humanos. Por eso, dentro de la Constitución Política, identificamos los mecanismos de protección de los derechos humanos: derecho de petición, acción de tutela, acción de cumplimiento, acción de grupo, entre otros. Quiere decir que es necesario dotar a la ciudadanía de herramientas concretas y reales para defender los derechos humanos y no solo proclamarlos de una manera vacía. De esta manera, entonces, la Constitución busca ser aplicada. Una última reflexión que es importante realizar. Tenemos una Constitución bastante progresista y una Constitución bastante avanzada, pero no es suficiente con tener una Constitución excepcional si somos una sociedad retardataria y si somos una sociedad que tiende a la violencia y tiende a la ignorancia. Es necesario que como nación colombiana crezcamos en nuestra cultura y crezcamos en nuestros propósitos e ideales para ser verdaderamente dignos de este maravilloso documento que es nuestra Constitución Política. Muchas gracias.